Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si ves que Word no te funciona de manera eficiente o como estás acostumbrado a trabajar en tu Word, puede ser necesario que tengas que restablecerlo. Por eso en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos restablecer las opciones de usuario y la configuración de Word utilizando el registro de Windows, ¿vale? Para ello solamente tendremos que presionar en nuestro teclado las teclas de Windows R y aquí escribiremos en esta ventana regedit. Una vez que trabajemos en Regedit, ¿vale? Lo primero es que hay que tener un especial cuidado con este editor de registro, ya que cualquier cosa que hagas mal tienes la posibilidad de que, bueno, algo no te funcione bien en tu sistema operativo. Por eso yo siempre te recomiendo exportar una copia de seguridad antes de utilizar el editor de registro, le pones un nombre, ¿vale? Y una vez que tengas la copia ya hecha, es decir, la copia de seguridad de tu registro de Windows, ahora sí que podemos empezar a trabajar en él, ¿vale? Pero siempre teniendo especial cuidado, ¿vale? Entonces, para editar o para restablecer un poco los valores de Office, lo que tenemos que hacer es irnos directamente a HK Local Machine, después nos vamos a ir directamente a la carpeta de software. Aquí buscaremos la carpeta llamada Microsoft, que está por la M, ¿vale? Después vamos a buscar la carpeta llamada Office. Te fijas, aquí la tenemos. Y vamos a buscar la carpeta 16.0. Cabe destacar que, bueno, la carpeta 15.0 se mostrará si tenemos también el Office 2013 instalado. Pero nosotros vamos a trabajar en la 16.0 porque tenemos el Office 2019 y lo que vamos a hacer es hacer un clic sobre este desplegable. Como lo que queremos es restablecer la configuración de Word, lo que vamos a es hacer un clic sobre Word, vamos a hacer un clic derecho y vamos a eliminar esta cadena. ¿Vale? Una vez que demos a eliminar esta cadena, nos aparecerá esta ventana en la cual le tenemos que decir que sí para que haga el restablecimiento de la configuración de Office. Y una vez que lo hemos hecho, vamos a cerrarlo, vamos a entrar de nuevo a nuestro Office, ¿vale? Y de esta manera se abrirá de nuevo, ¿vale? Pero todo restablecido. Y esperemos que con esto se haya solucionado el problema que hayas notado para poder hacer estos pasos anteriores. Si te ha ido un poco lento, si ves que no te está funcionando bien, con esto lo que hacemos es restablecer esa configuración de Office para que te funcione correctamente. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal. Por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo.